¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a enseñar a encontrar el perímetro y el área de cualquier polígono regular cuando conozcamos solamente la medida de su lado. ¿Sí? Cuando conozcamos un lado ya podemos encontrar el perímetro y el área. ¿Listos? En este video vamos a hacer el ejemplo con un pentágono, o sea, un polígono regular que tiene 5 lados. Pero este mismo proceso se hace sin importar cuál polígono, si es un hexágono, un octágono, un heptágono, o sea, si tiene 7, 8, 9, 10, 20 lados, se hace exactamente el mismo proceso, ¿sí? Primero, voy a hacer el proceso, ¿sí? Porque es muy sencillo y después te voy a explicar por qué se hace ese proceso, que sería lo más importante. O sea, a mí me gustaría que te quedaras a ver todo el video para que sepas por qué es que se hace lo que vamos a hacer, ¿listos? Pero bueno, empezamos. Recuerda que un polígono regular, que algo muy importante es que tenemos que saber qué es un polígono regular. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados iguales. En este caso, este polígono tiene 5 lados y todos sus lados son iguales y también todos sus ángulos son iguales. Entonces, eso debemos saberlo. ¿Listos? Empezamos hallando el perímetro. Para hallar el perímetro, pues es algo muy sencillo. Simplemente multiplicamos por el número de lados lo que mide el lado y ya. ¿Por qué? Pues porque, como ya se sabe que los lados miden igual, si este lado mide 16 centímetros, pues este también mide 16 centímetros, 16 centímetros, 16 centímetros y 16 centímetros. O sea, para encontrar el perímetro, que de una vez lo vamos a hacer, solamente tenemos que sumar 16 centímetros más 16, más 16, más 16, más 16, pero pues es más fácil multiplicar por 5 la medida del lado, o sea, 16 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué por 5? Pues porque este polígono tiene 5 lados. Si tuvieras un polígono de 7 lados, pues 7 por la medida del lado y ya. ¿Sí? Entonces 5 por 16, eso es 80 centímetros. Y así de sencillo encontramos ya el perímetro. Ahora, lo más complicado sería encontrar el área. Como te decía, voy a hacer todo el proceso y al final te explico de dónde sale. Bueno, para encontrar el área de cualquier polígono regular, solamente necesitamos hacer esta operación, multiplicar el perímetro, que ya lo conocemos, mide 80 centímetros, eso lo multiplicamos por el apotema, pero el apotema no lo conocemos, la medida del apotema, que es esta línea de acá, ¿sí? Y eso lo dividimos entre 2, o sea, si conociéramos, por ejemplo, supongamos que si el apotema nos dijeran mide 10 centímetros, simplemente multiplicaríamos 80 centímetros por 10 centímetros, dividimos en 2 y listos. Sí, así de fácil lo encontraríamos. Pero en este caso no conocemos la medida del apotema. Recuerda que el apotema, ¿qué es? Es esta línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad de cualquiera de los lados, formando ángulo recto. ¿Sí? O sea, aquí hay un ángulo recto. ¿Sí? Esa liniecita azul, o bueno, moradita, como la veas, esa liniecita es su apotema. De una vez aquí pongámosle que esto se llama apotema, ¿sí? Entonces, si conociéramos el apotema, pues fácilmente podemos encontrar el área. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el apotema? Pues lo único que hacemos es mirar cuánto mide el lado y dividirlo entre 2. Ya sabemos que el lado mide 16, lo dividimos entre 2, es 8. Y ese 8, dividirlo entre la tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? Ya ahorita te voy a explicar. ¿Sí? ¿Cuál ángulo? No lo conocemos, entonces aquí lo primero que tendremos que sería hallar el ángulo. ¿Sí? El ángulo se halla dividiendo 360 grados entre 2 por el número de lados. Por eso te digo que esto te sirve para cualquier polígono. Vamos a empezar aquí. Voy a hallar el ángulo. ¿Por qué? Porque necesito el ángulo para hallar el apotema. ¿Y por qué? Porque con el apotema podemos hallar el área. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos hallando la medida del ángulo. ¿El ángulo cuánto mide? Hacemos esta división, 360 grados, dividido entre 2 multiplicado por el número de lados. En este caso, el número de lados, ¿cuál es? 5. Esta figura tiene 5 lados. Si tú tienes un polígono de 7 lados, pues 2 por 7, ¿sí? O por el número de lados que sea, ¿no? En este caso, abajo, ¿qué escribo? 2 por 5. De una vez no voy a escribir 2 por 5, sino escribo 10. ¿Sí? 360 grados dividido en 10. ¿Y esa operación cuánto me da? 360 dividido en 10, eso es 36 grados. O sea, el ángulo que necesito para esta formulita es el ángulo de 36 grados. Ya te explico cuál es el ángulo, espero que te quedes. ¿Listos? Ahora, ya conociendo el ángulo, ahora sí puedo utilizar esta fórmula para encontrar el apotema y ya encontramos el área y se acabó el video.
Encontramos ahora el apotema. ¿Cuánto mide el apotema? Que es esta línea, ¿no? El apotema es igual a la medida del lado dividido en 2. De una vez voy a hacer esa operación. ¿Cuánto mide el lado de nuestra figura? 16. Dividido en 2, eso es 8 centímetros. Y eso lo dividimos entre la tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? El que acabamos de hallar, o sea, la tangente de 36 grados. Si hacemos esa operación, ya sabremos cuánto mide su apotema. Entonces, cogemos nuestra calculadora y esa operación hay que hacerla en la calculadora. Entonces, escribimos 8 dividido en tangente de 36. Algo importante es que como el ángulo está en grados, la calculadora debe estar en grados, o sea, debe decir nuestra calculadora la letra D, que quiere decir degree, que en inglés es grados. ¿Listos? Entonces, la operación que vamos a hacer es 8 dividido en tangente de 36. Entonces, escribimos 8 dividido en tangente de 36. Si a ti te abre paréntesis, cerramos ese paréntesis, igual a 11,01. Pues como es 11,01 y no necesito mucha exactitud, voy a escribir 11. ¿11 qué? Centímetros, ¿sí? Entonces ya conocemos la medida del apotema, o sea, el apotema mide 11 centímetros. Ahora sí, como ya conocemos el lado y su apotema, pues entonces ahora sí podemos hallar el área. El área, recuerda que se halla multiplicando perímetro por apotema y dividiendo entre 2. Entonces, ahora sí hallamos el área, entonces área del polígono regular es igual al perímetro, que era 80 centímetros, multiplicado por apotema, o sea, 11 centímetros, y eso siempre se divide entre 2. Ya en un video anterior te expliqué por qué se hace esta operación, ¿no? Aquí pues no necesito ni siquiera la calculadora. ¿Por qué? Porque pues 80 por 11, eso es 880, dividido en 2 es 440. O podemos hacer 80 dividido en 2 es 40 y 40 por 11 es 440. Entonces, ¿cuánto nos da? 440 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque recuerda que el área siempre se da en unidades cuadradas. Ya encontramos el área, ya sabes que puedes utilizar estas fórmulas, pero lo más importante, espero que no te vayas del video, sino que veas de dónde es que salen todas estas fórmulas para que ni siquiera te las tengas que aprender, sino te aprendas más bien el proceso y lo hacemos. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a decir por qué tenemos que hallar un ángulo y cuál ángulo es, por qué se tiene que hacer esta operación y por qué luego esta y por qué luego esta. ¿Listos? Entonces, empezamos. De una vez incluso te voy a explicar esta fórmula también. Entonces, vamos a utilizar más bien aquí nuestro dibujo auxiliar. Aquí tenemos el mismo polígono regular y el proceso es el siguiente. Ya sabemos que esto mide 16, pero bueno, a esto vamos a ponerle que esto es la medida del lado. No necesito ponerle un número porque pues con la medida del lado, ¿sí? Mira que en cualquier polígono regular se puede hacer lo siguiente. Si desde el centro, desde aquí desde el centro, trazamos una línea a cualquiera de sus vértices, se forma esta lineecita. Pero si la trazo hacia todos los vértices, o sea, por ejemplo, hacia este otro vértice, mira que aquí formamos un triángulo, este triángulo que está aquí. Y si yo la trazo ahora hacia el otro vértice, ahora este triángulo es igualito a este. Y bueno, tracémosla hacia los demás vértices. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Aquí mira que se nos formó un triángulo. Y aquí está el mismo triángulo, el mismo triángulo, el mismo triángulo y el mismo triángulo. ¿Por qué? Porque como este es el centro de nuestro polígono regular, la medida desde el centro hasta cualquiera de los vértices es la misma. Entonces ya conoceríamos, o bueno, ya sabríamos que este triángulo es igual. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son iguales y este lado pues también es igual a este triángulo. Este triángulo, sus dos lados, sus dos centros son iguales y su lado también es igual. Entonces estos 5 triángulos serían iguales. Por eso es que para encontrar el área de nuestro polígono regular, solamente tendríamos que hallar el área de cualquiera de los triángulos, ¿sí? Por ejemplo, el área de este triángulo. ¿Cómo se hallaría el área de este triángulo? Recuerda que el área del triángulo se halla multiplicando base por altura y dividiendo entre 2. O sea, el área de este triángulo se hallaría base, que es el lado, por altura, que es el apotema, y dividido entre 2. Esta sería la fórmula para encontrar el área de este triángulo. Pero como nuestro polígono regular en este caso se formó por 5 triángulos iguales, pues entonces el área de este triángulo, si la multiplicamos por 5,
nos daría el área o hallaríamos el área del polígono regular. Obviamente, si el polígono tiene 6 lados, serían 6 triángulos iguales. Si tuviera 7 lados, sería 7 triángulos iguales. O sea, si esta área, si esto, al multiplicar esta área por 5, nos daría el área del polígono regular. O sea, aquí escribo el área del polígono regular. Voy a escribir P, como por aclarar que es el área del polígono regular. El área del polígono regular sería esto mismo, pero multiplicado por 5. O sea, lado por apotema dividido en 2, pero eso multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque son 5 triángulos. Pero mira algo importante, si nosotros multiplicamos 5 por la medida del lado, ¿eso qué era? Eso era el perímetro. O sea que por eso es que la fórmula del polígono regular, del área del polígono regular es perímetro por apotema dividido en 2. Ya sabes algo más, ¿sí? Ahora, ya sabemos que se halla perímetro, o sea, el área del polígono regular, podemos escribirla como perímetro por apotema dividido entre 2. Y ya. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el apotema? Porque el perímetro ya sabemos que es multiplicar por 5 el número de lados. Pero mira que aquí, con estas líneas auxiliares, se nos formó un triángulo rectángulo, o bueno, muchos triángulos rectángulos, pero voy a dejar dibujado solamente uno. O más bien primero hablemos del ángulo, porque muy seguramente tú te habrás preguntado, bueno, profe, pero me ha hablado mucho de un ángulo. ¿Cuál ángulo es? Mira que aquí se formó el triángulo rectángulo, que es este, ¿sí? Este que tengo aquí marcadito con blanco, ya lo hice todo con blanco. Ese triángulo, por ser un triángulo rectángulo, podemos utilizar las razones trigonométricas. Si ya viste razones trigonométricas, ya esto te parecerá más fácil. Si no lo has visto, pues puedes adelantar el video o puedes ver la explicación rápida para que vayas aprendiendo algo de razones trigonométricas, ¿sí? En las razones trigonométricas hay algo importante y es que, bueno, primero hablemos del ángulo. Ahora sí, mira que si yo miro este ángulo, el ángulo de la vuelta completa, recuerda que cuando damos una vuelta completa estamos hablando de un ángulo de 360 grados, ¿sí? Pero yo no quiero hallar ese ángulo. El ángulo que yo necesito es este angulito de aquí, el ángulo que se formó en el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque ese ángulo es el que me va a servir para encontrar la medida del apotema, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo para encontrar ese ángulo? Pues muy fácil, mira, estos 360 grados, si los divido entre 5, porque mira que estos 5 triángulos son iguales, entonces si divido 360 entre 5, encontraría la medida de este ángulo, o de este ángulo, o de este ángulo, o de este ángulo, o de este ángulo, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para encontrar la medida del ángulo, tengo que hacer 360 grados, que es la vuelta completa, dividida entre el número de lados. Voy a ponerlo así, el número de lados. En este caso sería 5. Pero vuelvo a decirte, si es un polígono de 7 lados, dividimos entre 7. Pero eso sería para encontrar este ángulo, ¿sí? Ya sabemos que este ángulo se hallaría 360 dividido en el número de lados. Pero como yo no quiero hallar este ángulo completo, sino solamente la mitad, porque pues obviamente este lado dividió el ángulo en 2. ¿Por qué? Porque, bueno, rápidamente, porque este triángulo que está aquí se sabe que es un triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? Pues porque tiene 2 lados iguales, ¿sí? En este triángulo grandecito, estos dos lados son iguales. Y en cualquier triángulo isósceles, si trazamos su altura hacia el lado que no es igual, esa altura divide al triángulo en dos partes, en 2 triángulos iguales. Entonces también divide el ángulo en 2 ángulos iguales. ¿Listos? Entonces, como estos 2 ángulos son iguales, pues si yo este ángulo que ya hallé lo divido entre 2, pues encuentro la medida del ángulo que yo necesito, que sería esta, ¿sí? Entonces, si este ángulo lo divido entre 2, o sea, este ángulo lo divido entre 2, esa operación me dará el ángulo que yo necesito para utilizar razones trigonométricas. Entonces, si hacemos esta operación, bueno, aquí al 2 le ponemos un 1 en el denominador, y hacemos lo que a muchos estudiantes les gusta, que es la ley de la oreja, ¿no? O la ley mariposa, o la ley del sándwich, que es multiplicar extremos y medios. Pero bueno, corramos esto hacia abajo porque el igual debe ir más bien ahí, ¿no? Entonces, ¿aquí qué nos queda? Nos queda que el ángulo es igual a multiplicar los extremos, o sea, 360 por 1, eso es 360. Dividido entre el número de lados por 2, pues es 2 por el número de lados. Entonces, mira que ahí sale la formulita que fue la primera que aplicamos.
el ángulo se halla dividiendo 360 entre 2 por el número de lados. En este caso eran 5 lados, pues 5, pero si son 7 lados sería 7 o 10 o el que sea. ¿Listos? Ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? Que es la última fórmula que nos falta y ya acabamos el video. Recuerda que esto te lo digo es para que sepas de dónde sale, pero ya puedes utilizar las fórmulas porque es mucho más fácil utilizarlas, pero sabiendo de dónde es que salieron. ¿Listos? Ahora, ya sabemos que conocemos este ángulo, porque pues estamos suponiendo que ya sabemos el ángulo, que en este caso sería el ángulo de 36 grados, ¿sí? En las razones trigonométricas hay una identidad que es, o más bien una de las razones trigonométricas que es que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es una clase de todo en este video. Entonces, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, que pues por ser un triángulo rectángulo, que más bien dejemos ese triángulo rectángulo nada más. Por ser un triángulo rectángulo, esta línea, que es el lado más grande, se llamaría hipotenusa. Este lado se llamaría cateto opuesto, ¿sí? Este desde aquí hasta aquí. Y este lado se llamaría cateto adyacente, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar la tangente del ángulo? Pues si reemplazamos aquí nos quedaría que la tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este. Cuidado que, mira que ya conocíamos el lado completo, el lado lo llamamos L, pero este es medio lado. ¿Por qué? Pues porque como era un triángulo isósceles, divide el lado en dos lados iguales. Entonces, este sería el cateto opuesto, que el cateto opuesto es la mitad del lado, o sea, el lado dividido en dos. Y eso lo tenemos que dividir entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es nuestra apotema. Entonces, de ahí sale la fórmula para encontrar el apotema. ¿Por qué? Porque si el apotema que está dividiendo pasa a multiplicar, nos quedaría apotema por tangente del ángulo igual al lado dividido en 2. Y si ahora la tangente del ángulo la pasamos a dividir, entonces nos quedaría que nuestra apotema es igual al lado dividido en 2, y esto lo pasamos a dividir, dividido entre la tangente del ángulo. Entonces aquí tenemos todas las fórmulas que utilizamos. El apotema se halla así por razones trigonométricas. El ángulo se hallaba así, pues porque ya sabemos que la vuelta completa era 360, dividimos entre el número de lados porque son los triángulos y dividimos entre 2 porque es la mitad, el ángulo de la mitad de un triángulo. Y el área del polígono regular se halla perímetro por apotema sobre 2 porque es el área de 5 triángulos, que sería perímetro, y el apotema sería la altura de cada uno de los triángulos. ¿Listos? Pero bueno, con esto termino mi explicación. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho. Pero como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques. Como ya sabes todo, no necesitas ni siquiera hacer nada, sino simplemente ya puedes aplicar las fórmulas. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál ángulo es del que estamos hablando, ya se sabe por qué 360 grados, ya tú sabes por qué es lado dividido en 2, porque es esto que es la mitad del lado, ya sabes por qué perímetro y bueno, todo lo sabes ya. Ya simplemente con las fórmulas puedes hallar todo. Entonces te invito a que apliques esas fórmulas y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. Lo primero importante es que obviamente pues debemos saber cuántos lados tiene nuestro polígono y cuánto mide el lado. Es lo único que necesitamos, ¿no? Entonces ya sabemos que el lado mide 10 metros. Aquí escribe el resumen, el lado mide 10 metros. Y en este caso este polígono ya no tiene 5 lados, sino ya tiene 6 lados. Primero encontraríamos el ángulo que es este ángulo que se forma acá, ¿no? Ese es el ángulo que vamos a hallar. 360 dividido en 2 por el número de lados. ¿Por qué? Pues porque en este caso ya serían 6 triángulos y dividido en 2. Entonces, 360 dividido en 2 por el número de lados, que en este caso son 6 lados, o sea, 2 por 6, 12. 360 dividido en 12 es 30 grados. O sea, este ángulo de acá mide 30 grados. Ahora, ¿el apotema cuánto mide? Pues ya sabemos que el apotema es lado dividido en 2, que sería el cateto opuesto, dividido entre tangente del ángulo, que es este ángulo. Entonces, lado dividido en 2, ¿cuánto mide el lado? Mide 10. O sea que el lado mide, la mitad del lado sería 5 metros. Dividido en tangente del ángulo, tangente de 30 grados, puedes hacer esa operación, 5 dividido en tangente de 30, que eso da 8,66 metros. Tú lo puedes escribir con la aproximación que sea dependiendo de la exactitud con la que quieras el ejercicio. ¿Listos?
Entonces ya sabemos que 8,66 mide el apotema, o sea, esta lineecita. Ahora sí podemos hallar el perímetro para hallar el área. Perímetro es igual, número de lados por lo que mide el lado. En este caso son 6 lados, o sea, sería 10 6 veces, por eso es 6 por 10, que es 60 metros. Y ahora sí hallamos el área, perímetro por apotema, perímetro que mide 60 metros por apotema que mide 2,66, dividido entre 2 siempre, y eso nos da 259,8 metros cuadrados. Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar, y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este curso. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.